Vamos a dar comienzo a la tercera y última parte de la clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias. En la primera clase ya hablamos de salud periodontal y enfermedades y condiciones gingivales. En la segunda clase de clasificación vimos las formas de periodontitis. Y en esta última clase nos centraremos en otras alteraciones que afectan al periodonto y en las enfermedades y alteraciones periimplantarias. Comenzaremos con otras alteraciones que afectan el periodonto y dentro de ellas con los desórdenes sistémicos que pueden resultar con pérdida de los tejidos de soporte independientemente de la periodontitis. Varios trastornos pueden alterar el tejido periodontal y causar pérdida de hueso alveolar independientemente de la periodontitis inducida por placa. Estas son enfermedades poco comunes o muy raras. Muchas son lesiones neoplásicas que pueden imitar las características clínicas de la periodontitis. Hay que realizar el diagnóstico diferencial de estas lesiones y distinguir clínicamente entre la periodontitis y otras afecciones que afectan al tejido periodontal, que a menudo solo puede ser resuelto por biopsia. Los dos grandes grupos de patología que pueden afectar el periodonto sin presencia de biofilm bacteriano son, por un lado, las enfermedades neoplásicas, que pueden ocurrir como lesiones primarias del periodonto o como una neoplasia metastásica secundaria, y los otros trastornos que pueden afectar al periodonto son un grupo de trastornos raros que afectan a múltiples órganos y tienen una etiología idiopática, desconocida u otras causas como el cambio hormonal o enfermedades autoinmunes. Una de las neoplasias primarias que afectan al periodonto es el carcinoma oral de células escamosas, que es una neoplasia maligna que se presenta en la encía en aproximadamente el 10% de los casos. Por sus características clínicas, a menudo puede parecerse a una periodontitis localizada o a una infección periodontal aguda con enrojecimiento gingival, aumento de volumen, profundidad de sondaje aumentada, pérdida ósea radiográfica y también puede presentar ulceraciones en la encía y linfadenopatía regional. Los tumores odontogénicos también son neoplasias primarias que suelen tener una lesión temprana mandibular o maxilar localizada, que se presenta con hinchazón y desplazamiento dental. Las características tardías son similares a las periodontitis. Hay otras neoplasias primarias malignas que producen una lesión osteolítica expansiva en la mandíbula. Las neoplasias metastásicas secundarias presentan una lesión osteolítica expansiva en la mandíbula y al ser metástasis secundaria hay presencia de lesión primaria en otra parte del cuerpo. La ubicación de la neoplasia primaria varía según el tipo de neoplasia. Otros desórdenes que pueden afectar los tejidos periodontales. Comenzamos con la granulomatosis con poliangiitis, que es una vasculitis poco frecuente, asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, caracterizada por una inflamación necrotizante de los pequeños y medianos vasos, que produce isquemia tisular. La encía se observa con un característico rojo fuego hiperplásica y también hay pérdida ósea alveolar y discapacidad respiratoria renal. La histocitosis de célula de Langerhans, también conocida como enfermedad de Abt-Letterer-Siwe, histocitosis X o enfermedad de Hans-Schüller-Christian, es una enfermedad rara que involucra la proliferación anormal de células de Langerhans. Clínicamente las manifestaciones pueden variar desde lesiones óseas aisladas hasta una enfermedad multisistémica. Provoca diabetes insípida, exoftalmos, eczema, otitis media e infecciones del sistema respiratorio alto. Los ganglios linfáticos, el hígado y el vaso pueden estar aumentados de tamaño. Hay erupción prematura de dientes primarias, lesiones osteolíticas en los tejidos periodontales, inflamación periodontal y aumento de la profundidad del sondaje con severa pérdida de hueso alveolar y pérdida prematura de los dientes. El granuloma de células gigantes se lo considera una proliferación reactiva que puede ser central o periférico. El granuloma central de células gigantes es una lesión rara, benigna, de etiología idiopática, más frecuente en el sexo femenino y en adultos jóvenes. Se produce en los huesos maxilares, conteniendo múltiples focos de hemorragia, células gigantes multinucleadas y algunas veces trabéculas de tejido óseo. Este tipo de lesiones se presenta con mayor frecuencia en la mandíbula, pudiendo localizarse también en el maxilar superior, en el sector de los molares. Clínicamente, se puede observar asimetría facial, desplazamiento dental, reabsorción radicular,
pérdida de tejido óseo, pérdida dentaria, alteración de la oclusión y trastornos nerviosos. El granuloma periférico de células gigantes es una lesión de tejido blando, no neoplásica, ocasionada por una reacción hiperplásica a consecuencia de un traumatismo o inflamación que se desarrolla exclusivamente en la cavidad oral y con una ligera predilección por el sexo femenino. La localización habitual es en la región de premolares y presenta agrandamiento gingival, pérdida ocasional de tejidos periodontales de soporte. El exceso de función de las glándulas paratiroides se conoce como hiperparatiroidismo y produce elevación de los niveles de calcio en sangre. Existen dos tipos de hiperparatiroidismo. En el hiperparatiroidismo primario, el agrandamiento de las glándulas paratiroides provoca la superproducción de la hormona, lo que da lugar a hipercalcemia e hiperparatiroidismo, y el hiperparatiroidismo secundario se produce como resultado de otra enfermedad que inicialmente causan la disminución de los niveles de calcio en el cuerpo y con el tiempo el aumento de la hormona paratiroidea. Los síntomas de los pacientes son cólicos renales y fragilidad ósea, que condicionan una mayor posibilidad de tener una fractura, debilidad renal, micción excesiva, dolor abdominal y óseo. Radiográficamente se puede observar el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, lesiones osteolíticas simples o múltiples, conocidas como tumor pardo en la mandíbula, que pueden imitar la pérdida ósea debido a la enfermedad periodontal. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune que afecta la piel y otros órganos del cuerpo. El principal efecto de la esclerodermia es el engrosamiento y endurecimiento de la piel e inflamación y cicatrización de muchas partes del cuerpo que causan problemas como en los pulmones, riñón, corazón, aparato digestivo y otras áreas. En la boca se presenta ampliación del espacio del ligamento periodontal y mayor prevalencia de periodontitis. Enfermedad de Gorham-Stout, también conocida como enfermedad del hueso desvanecente. Es un cuadro clínico caracterizado por la destrucción progresiva del tejido óseo y crecimiento del tejido linfático y vascular en las áreas afectadas. Se presenta con pérdida progresiva del hueso alveolar, mandibular, inmovilidad de los dientes y pérdida dentaria. Siguiendo con la clasificación de las enfermedades y alteraciones periodontales, dentro del grupo otras alteraciones que afectan al periodonto, nos encontramos con abscesos periodontales y lesiones endoperiodontal. Para definir un absceso periodontal podemos decir que es la acumulación localizada de pus ubicada dentro de la pared gingival de la bolsa periodontal que genera daño periodontal en un periodo de tiempo limitado y que puede ser fácilmente detectable por sus síntomas clínicos. Hay diferentes factores etiológicos que pueden explicar la aparición de abscesos en los tejidos periodontales, como la necrosis pulpar, infecciones periodontales, pericoronaritis, trauma quirúrgico o la impactación de un cuerpo extraño. Los abscesos periodontales pueden desarrollarse en una bolsa periodontal preexistente, por ejemplo, en pacientes con periodontitis no tratada o en la etapa de mantenimiento, o en un paciente que no ha tenido periodontitis. Los abscesos periodontales en pacientes con periodontitis, es decir, en una bolsa periodontal previa, pueden deberse a la exacerbación aguda de una periodontitis no tratada, una periodontitis que no responde al tratamiento o durante la terapia de soporte. En pacientes que han sido tratados de periodontitis, los abscesos pueden ocurrir después del raspaje y alisado radicular, luego de una cirugía periodontal donde se lo asocia a la presencia de cuerpo extraño, tales como membranas de regeneración o suturas, tras la ingesta de microbianos sistémicos, probablemente relacionado con un crecimiento excesivo de bacterias oportunistas o con el uso de otras drogas, por ejemplo con nifedipina. Los abscesos periodontales también pueden ocurrir en sitios sanos, y esto es debido a el impacto de cuerpos extraños como el hilo dental, elástico ortodóntico, palillos de dientes, goma dique o cascaritas de pochoclo, por hábitos lesivos como puede ser morder alambres, cables o uñas, por fuerzas de ortodoncia inadecuada o mordida cruzada, por agrandamiento gingival. Y hay alteraciones en la superficie de la raíz que incluyen las alteraciones anatómicas graves como el diente invaginado u odontodisplasia, que también pueden favorecer a los abscesos. Las pequeñas alteraciones anatómicas, desgarro de cemento, perlas de esmalte o surcos de desarrollo, y también las condiciones iatrogénicas como perforaciones
o un severo daño radicular como fracturas verticales o la reabsorción radicular externa. Paciente en mantenimiento periodontal que concurre en la consulta manifestando dolor localizado en la masticación en la pieza 35. Se observa fístula por vestibular de la misma, profundidad del sondaje localizada por distal de 10 milímetros. Se realiza fistulografía y se observa que la lesión proviene de una bolsa periodontal profunda que ha sido reinfectada y se procede al tratamiento. Se consideran lesiones endoperiodontal al estado clínico que involucra la pulpa y los tejidos periodontales. Pueden ocurrir de forma crónica o aguda. Se ha establecido que las lesiones endoperiodontal están asociadas con diversos grados de contaminación microbiana de la pulpa dental y de los tejidos periodontales. No obstante, la etiología primaria de estas lesiones podría estar asociada con infecciones endodónticas y o periodontales o trauma y o factores iatrogénicos. Deben clasificarse de acuerdo a sus signos y síntomas, ya que tienen un impacto directo sobre el pronóstico y tratamiento. Las lesiones endoperidontales asociadas con endodoncia e infecciones periodontales se pueden desencadenar por una lesión cariosa que afecta a la pulpa y secundariamente afecta al periodonto, por destrucción periodontal que secundariamente afecta al conducto radicular, o por ambos eventos concomitantemente. Este último ocurre con menos frecuencia y generalmente se lo conoce como una lesión combinada. Estas lesiones pueden desarrollarse en sujetos con salud periodontal o con enfermedad periodontal. Las lesiones endoperidontales asociadas con trauma y o factores iatrogénicos generalmente tienen un mal pronóstico, ya que afectan la estructura del diente. Las lesiones más comunes son la perforación de la cámara pulpar o la frucación, por ejemplo, debido a la instrumentación del conducto radicular, fractura o fisura radicular debido a la preparación dental para restauraciones endorretenidas, reabsorción radicular externa o necrosis pulpar que drena a través del periodonto debido a un trauma. Este es un caso clínico de un premolar inferior, donde clínicamente se observa una restauración rígida con aumento de la profundidad del sondaje y supuración. Se realiza la fistulografía, donde se observa que es coincidente con la terminación del tornillo que se ha colocado en el conducto. Se presupone fractura o fisura radicular. Bueno, pieza 21 con una reabsorción radicular externa. Y molar inferior de un paciente con periodontitis que presenta una lesión endoperiodontal de grado 3 profunda en más de una superficie dentaria. La clasificación se dividió en dos grandes grupos: lesión endoperiodontal con daño radicular y sin daño radicular. Y dentro de los primeros tenemos las fracturas radiculares, perforación del conducto o cámara pulpar y la reabsorción radicular externa. Las lesiones endoperidontales sin daño radicular se subdividen en pacientes con periodontitis y sin periodontitis, y en ambas, a su vez, en distintos grados, según la cantidad de superficie dentaria que abarca la lesión y si es angosta o ancha. Grado 1, bolsa periodontal profunda y estrecha que afecta a una superficie dentaria. Grado 2, bolsa periodontal profunda y ancha que afecta a una superficie dentaria. Grado 3, bolsa periodontal profunda que afecta a más de una superficie dentaria. Dentro de la clasificación de otras alteraciones que afectan al periodonto están las deformidades mucogingivales y alteraciones alrededor de dientes. La condición mucogingival normal se definió como ausencia de patología, pero hay situaciones en la lista que no necesariamente se asocian con patología. Por el contrario, puede asociarse con salud. Por ejemplo, la salud periodontal puede mantenerse aún en ausencia de encía queratinizada o un vestíbulo poco profundo. Los frenillos, si el paciente tiene un buen control de placa y mantenimiento profesional adecuado, no producen patología. Entonces, lo que hace la diferencia para evitar intervenciones por parte del profesional es el comportamiento del paciente con respecto a los cuidados orales. Se propone una clasificación de las condiciones mucogingivales, especialmente de la recesión gingival orientada clínicamente al impacto que tienen en la estética, la hipersensibilidad dentinaria y las alteraciones de la superficie radicular en el área cervical. Toda la clasificación incluye, además de las recesiones gingivales, el fenotipo periodontal, la falta de encía queratinizada, la profundidad del vestíbulo disminuida, la posición aberrante de frenillos y músculos, el exceso gingival y el color anormal.
La valoración del fenotipo periodontal se considera relevante para la evaluación de los resultados de la terapia odontológica en periodoncia, implantes, prostodoncia y ortodoncia. En general, la distinción entre diferentes biotipos se basa en las características anatómicas de los componentes del complejo masticatorio. El fenotipo gingival, que contiene en su definición el espesor gingival y el ancho de tejido queratinizado, morfotipo óseo, que incluye el espesor de la tabla ósea, y la dimensión dentaria. La combinación de estas características permite distinguir tres categorías. El morfotipo óseo, medido con tomografía computarizada, con BIM resultó en un espesor óseo vestibular promedio de 0,343 milímetros para el biotipo delgado y 0,754 milímetros para el grueso. El ancho del tejido queratinizado varió en un biotipo delgado de 2,75 milímetros a 5,44 milímetros y en un biotipo grueso de 5,09 milímetros a 6,66 milímetros. En la foto se observa cómo varía el ancho de encía queratinizada en diferentes partes de la boca. En el maxilar superior, la encía vestibular suele ser más ancha en las áreas de los incisivos y más angosta en la cercanía de los premolares. La encía queratinizada en el maxilar inferior también disminuye su ancho a nivel de los premolares. El biotipo festoneado fino es en el que hay una mayor asociación con una corona dentaria triangular alargada, convexidad cervical sutil, contacto interproximal cerca del borde incisal y presenta una zona estrecha de encía queratinizada, gingiva delgada y delicada y un hueso alveolar relativamente delgado. El biotipo grueso festonado tiene una encía fibrosa gruesa, dientes alargados, una zona estrecha de encía queratinizada y un festoneado gingival pronunciado. El biotipo grueso plano muestra coronas dentales de forma cuadrada, con convexidad cervical pronunciada, el contacto interproximal es grande y localizado, más apicalmente presenta encía gruesa y fibrosa, la encía queratinizada y el hueso alveolar son anchos. Se llama recesión gingival a la migración apical del margen gingival con respecto al límite amelocementario. El espesor gingival varía de 0,63 milímetros a 1,79 milímetros. En una evaluación de espesor gingival, la zona más delgada se encontró alrededor del canino y varió de 0,63 milímetros a 1,24 milímetros. La posición dentaria aumentada, la posición dentaria aumenta la variabilidad del espesor gingival. Un diente ubicado hacia vestibular está frecuentemente asociado a encía delgada y tabla delgada. Se propuso en esta clasificación seguir la clasificación de Cairo para recesiones, que es una clasificación orientada al tratamiento para pronosticar el potencial de cobertura radicular a través de la evaluación del nivel de inserción clínica interdental. La recesión de tipo 1, hay recesión gingival sin pérdida de inserción interproximal. El límite amelocementario interproximal clínicamente no es detectable ni por mesial ni por distal de la pieza. Recesión tipo 2 es una recesión gingival con pérdida de inserción interproximal. La cantidad de inserción interproximal medida desde el límite amelocementario interproximal hasta la profundidad del surco es menor que la pérdida de inserción vestibular medida de igual manera. La recesión tipo 3 presenta recesión gingival con pérdida de inserción interproximal, donde la pérdida de inserción interproximal es mayor a la pérdida de inserción vestibular. La estética se está convirtiendo en una preocupación para los pacientes, en particular cuando se requiere tratamiento dental. Se han determinado factores que contribuyen para la estética de la sonrisa y la recesión gingival se halla entre estos factores a tener en cuenta. Hay que evaluar bien la necesidad de tratamiento ortodóntico, ya que existe la posibilidad de iniciar o aumentar una recesión gingival durante o después del tratamiento de ortodoncia. La hipersensibilidad dentaria, que es una condición de dolor transitoria corta y aguda que resulta inmediatamente de la estimulación de la dentina expuesta y su resolución, puede afectar la calidad de vida.
La recesión gingival está incluida en los factores de riesgo para hipersensibilidad dental, al igual que diferentes condiciones del diente, incluyendo caries radicular y lesiones cervicales no cariosas, que pueden estar asociadas con una recesión gingival. La presencia de lesiones dentales no cariosas causa modificaciones en el cuello dentario con una posible desaparición del límite amerocementario y o la formación de concavidades de diferente profundidad y extensión. En el año 2010, Piniprato y colaboradores realizaron un estudio clasificando las concavidades de la superficie radicular que incluye 4 escenarios diferentes. Clasificó la presencia o esencia del límite amerocementario como clase A, límite amerocementario detectable, y clase B, límite amerocementario indetectable, y la presencia o esencia de concavidades cervicales en la superficie de la raíz como clase positiva, presencia de un escalón cervical mayor a 0,5 milímetros, o clase negativa, ausencia de escalón cervical. La presencia de lesiones dentales no cariosas se asocia con una reducción en la posibilidad de cobertura radicular. Se clasificó las recesiones gingivales, las condiciones mucogingivales y lesiones cervicales con una visión orientada al tratamiento. La tabla de diagnóstico propuesta se basa en una matriz y se explica a través de los siguientes casos. Bueno, 1. Si hay ausencia de recesiones gingivales. La clasificación se basa en la evaluación del biotipo gingival, medido a través del espesor gingival y el ancho del tejido queratinizado, ya sea en una cavidad oral completa o en un sitio único. Si el paciente no presenta recesiones gingivales, se determinará el biotipo gingival. Si es grueso, se mantendrá a través de buenas instrucciones de higiene oral y monitoreo del caso, y si es fino, se lo controlará, ya que implica un mayor riesgo de desarrollo futuro de recesiones gingivales. Con respecto a los casos con biotipo gingival delgado, la realización de cirugía mucogingival en sitios de alto riesgo podría considerarse para prevenir futuros daños mucogingivales. En presencia de recesiones gingivales, se tomará la clasificación de Cairo de recesiones, grado 1 a 3, y si a esto se le va a agregar la profundidad de la recesión en milímetros, el espesor gingival, el ancho de tejido queratinizado y la condición de la superficie de la raíz. Otros factores a considerar son la posición de los dientes, los frenillos y la profundidad del vestíbulo, y el número de recesiones adyacentes. El conjunto de datos obtenidos orientará a los profesionales hacia qué tipo de tratamiento se debe realizar. Dentro de la clasificación de otras alteraciones que afectan al periodonto, se encuentran las fuerzas oclusales traumáticas. Trauma oclusal es una lesión en el ligamento periodontal, cemento y hueso adyacente causada por fuerzas oclusales traumáticas. Dicho término es histológico. Sin embargo, un diagnóstico clínico del trauma oclusal puede ser hecho en presencia de uno o más de los siguientes signos: movilidad dental progresiva, movilidad dental adaptativa, frenitus, ampliación del espacio del ligamento periodontal, medido radiográficamente, migración dental, malestar y o dolor al masticar, reabsorción radicular e hipercementosis. El manejo clínico de las fuerzas oclusales traumáticas está indicado para prevenir y tratar los signos y síntomas. Trauma oclusal primario es la lesión que causa cambios tisulares producidos por fuerzas oclusales traumáticas aplicadas a un diente o dientes con soporte periodontal normal. Se manifiesta clínicamente con movilidad adaptativa no progresiva. Trauma secundario es la lesión que resulta en cambios tisulares producidas por fuerzas oclusales traumáticas aplicadas a un diente o dientes con reducción de soporte. Los dientes con movilidad progresiva también pueden exhibir migración y dolor en la función. Un periodonto reducido es solo significativo cuando la movilidad es progresiva, indicando que las fuerzas que están actuando sobre el diente exceden su capacidad adaptativa. Con respecto a las fuerzas ortodónticas, hay evidencia de modelos animales que sugieren que ciertas fuerzas ortodónticas pueden afectar negativamente al periodonto y dar lugar a la reabsorción radicular, trastornos pulpares, recesión gingival y pérdida del hueso alveolar. Por el contrario, hay evidencia de estudios observacionales que, con un buen control de placa, dientes con un periodonto reducido pero sano, pueden experimentar un movimiento dental exitoso sin comprometer el soporte periodontal. En conclusión,
El trauma oclusal no causa periodontitis. Los estudios en animales y humanos han indicado cierta asociación entre el trauma oclusal y la progresión de enfermedad periodontal. Por ello, podría ser un cofactor para acelerar la destrucción periodontal en presencia de periodontitis. Una revisión sistemática reciente demostró que la terapia de ortodoncia tiene un mínimo efecto perjudicial para el periodonto. Además, no parece haber ninguna evidencia científica para demostrar que las fuerzas oclusales causan afracciones o recesión gingival. Se ha demostrado que la reducción de la movilidad dentaria puede mejorar los resultados de la terapia periodontal. Las terapias periodontales actuales están dirigidas principalmente a abordar la etiología, o sea, las fuerzas oclusales traumáticas. Los dientes con movilidad progresiva pueden requerir flexibilizaciones para la comodidad del paciente. Como algunos de los signos y síntomas de la fuerza oclusal traumática y del trauma oclusal también puede estar asociado con otras afecciones, se debe realizar un análisis diferencial apropiado para descartar otros factores etiológicos. En la clasificación de otras alteraciones que afectan al periodonto se encuentran los factores relacionados a los dientes y a las prótesis, que modifican o predisponen a enfermedades inducidas por placa. Varias condiciones asociadas con prótesis y dientes pueden predisponer a enfermedades del periodonto. Los factores localizados relacionados con los dientes que modifican o predisponen a enfermedades gingivo-periodontales inducidas por placa son los factores relacionados con la anatomía dentaria, es decir, proyecciones de esmaltes cervicales, perlas de esmalte, surcos de desarrollo, la proximidad radicular, las anomalías y fracturas y las relaciones interdentarias en la arcada dental. Están relacionadas con inflamación gingival inducida por biofilm de placa bacteriana y la pérdida de los tejidos periodontales de sostén. Los factores relacionados con las prótesis dentales que modifican o predisponen enfermedades gingivo-periodontales inducidas por placa están relacionadas con una vulneración de la inserción de tejido conectivo supracrestal con los márgenes de restauración, que se asocia a inflamación y pérdida de tejido de sostén periodontal. Las reacciones de hipersensibilidad que pueden ocurrir a los materiales dentales. El diseño, en la fabricación y colocación y los materiales usados para restauraciones dentosoportadas y los procedimientos de prótesis fija pueden estar asociados a retención de placa bacteriana, recesión gingival y pérdida de los tejidos periodontales de sostén. Las instrucciones y motivaciones en el control de placa autorrealizada y el cumplimiento de los protocolos de mantenimiento parecen ser los factores más importantes para limitar e evitar posibles efectos negativos en el periodonto asociado con prótesis fija y removible. El término espacio biológico se sustituye por tejidos supracrestales insertados, que se componen del epitelio de unión y del tejido conectivo supracrestal. La dimensión ápico-coronal de estos tejidos es variable. Clínicamente hay evidencia de que la colocación de restauraciones con márgenes dentro del área del tejido conectivo supracrestal insertado se asocia con inflamación y pérdida de soporte periodontal. Erupción pasiva alterada es una condición de desarrollo con anomalía de las relaciones dentoalveolares. Clínicamente esta condición se caracteriza por el margen gingival y a veces el hueso ubicado a un nivel más coronal, que produce una pseudobolsa y problemas estéticos. La corrección de esta condición se puede lograr por cirugía periodontal. En conclusión, factores anatómicos y relaciones dentarias pueden aumentar la retención de placa. Los márgenes ubicados dentro del surco no causan inflamación si hay un buen control de placa y mantenimientos periódicos. Los procedimientos protéticos están frecuentemente asociados a retención de placa y pérdida de inserción. También pueden existir reacciones de hipersensibilidad a materiales dentales, y los márgenes de las restauraciones localizadas en epitelio de unión o en el tejido conectivo supracrestal se asocian a inflamación y potencial recesión. Enfermedades y alteraciones periimplantarias. Los implantes dentales osseointegrados se han vuelto cada vez más populares en el tratamiento de reemplazo de dientes ausentes o perdidos. Presentan altas tasas de supervivencia a largo plazo y antes de clasificar las patologías que los afectan, definiremos la salud periimplantar. La salud periimplantar comparte muchas características clínicas comunes con la salud periodontal. Está claro
que hay diferencias estructurales entre los dos escenarios. Se deben realizar evaluaciones clínicas periódicas, al menos una vez al año, como parte de los exámenes orales de las condiciones de los tejidos blandos alrededor de los implantes, que deben incluir el registro de la higiene oral y la profundidad del sondaje, que implantes dentales en salud debería ser igual o menor a 5 milímetros. Araujo y Linde concluyeron que la salud periimplantar prevé de la ausencia de eritema, sangrado de sondaje, hinchazón y supuración. Por ello, el diagnóstico de salud preimplantaria requiere que existan ausencia de signos clínicos de inflamación, ausencia de sangrado y o supuración tras un sondaje cuidadoso, ningún incremento de la profundidad del sondaje en comparación con exploraciones anteriores. Cabe observar que las profundidades de sondaje dependen de la altura de los tejidos blandos en la localización del implante, por lo que no es posible definir un rango de profundidad de sondaje compatible con la salud. Tienen más importancia los signos clínicos de inflamación. Las profundidades de sondaje suelen ser mayores en implantes que alrededor de los dientes, aunque es posible que las papilas en las caras interproximales de un implante sean más cortas que las papilas de las caras interproximales de los dientes. Hay ausencia de pérdida ósea más allá de los cambios en los niveles óseos crestales resultantes de la remodelación inicial. No obstante, puede existir salud en los tejidos periimplantarios con niveles de variables de soporte. Mucositis periimplantaria. Se define a la mucositis como la lesión inflamatoria de tejidos blandos alrededor de implantes con ausencia de pérdida de tejido de soporte o pérdida ósea marginal continua. Existe evidencia sólida procedente de estudios experimentales en animales y humanos que respalda que la placa bacteriana es el factor etiológico de la mucositis, aunque la respuesta del huésped a la exposición bacteriana puede variar entre un paciente y otro. También hay evidencia de que la mucositis preimplantaria puede ser revertida, aunque la desaparición de los signos clínicos de la inflamación puede requerir que pasen más de 3 semanas tras la reinstauración del control de biofilm. El diagnóstico de la mucositis periimplantaria debe basarse en los signos clínicos de enfermedad inflamatoria y requiere de la presencia de sangrado y o supuración tras un sondaje cuidadoso, con o sin incremento de la profundidad del sondaje en comparación con exploraciones anteriores, visualmente aumento de volumen, enrojecimiento, el tejido está blando en lugar de firme y es un común síntoma informado por los pacientes, el dolor. Ausencia de pérdida ósea más allá de los cambios en los niveles óseos crestales resultantes de la remodelación inicial ósea, y hay que observar que pueden existir mucositis periimplantarias alrededor de implantes con niveles variables de soporte óseo. Se asume que la mucositis periimplantaria precede la periimplantitis. Los datos indican que los pacientes en los que se ha diagnosticado mucositis periimplantaria pueden desarrollar periimplantitis, especialmente en ausencia de mantenimiento regular. Periimplantitis. Se define periimplantitis como la condición patológica asociada a placa que ocurre en los tejidos alrededor de implantes, caracterizada por inflamación de la mucosa y pérdida progresiva del hueso de soporte. Para determinar la periimplantitis debemos realizar una inspección visual donde evaluaremos la presencia de signos y síntomas de inflamación, es decir, enrojecimiento, aumento de volumen, dolor, sangrado y o supuración al sondear, incremento de la profundidad de sondaje, características descritas para la mucositis periimplantaria, pero también se aplica el diagnóstico de periimplantitis. El diagnóstico diferencial entre mucositis y periimplantitis se basa en la evidencia de pérdida ósea progresiva en relación con el nivel óseo radiográfico después de la carga del implante. Si no tenemos registros previos del implante, es decir, no tenemos radiografías iniciales ni tampoco la profundidad de sondaje previa, el diagnóstico de la periimplantitis se basa en la combinación de sangrado y o supuración al sondaje, profundidades de sondaje de 6 milímetros o más, niveles óseos iguales o mayores a 3 milímetros apicales de la parte más coronal del componente intraóseo del implante. Deficiencias periimplantarias de tejidos duros y blandos. Las diferencias periimplantarias de tejidos duros y blandos son situaciones que pueden llevar a complicaciones y a comprometer la supervivencia del implante antes o después de su colocación.
y por lo tanto puede requerir intervenciones terapéuticas. Se han identificado una gran cantidad de factores etiológicos que pueden llevar a deficiencias de tejidos duros y blandos, que pueden provenir del proceso cicatrizal después de la pérdida dentaria, que conducen a disminución de las dimensiones del proceso alveolar, pueden ocurrir mayores deficiencias óseas en sitios expuestos a la pérdida de soporte periodontal, infecciones endodónticas, fracturas longitudinales, tabla vestibular delgada, posición vestibularizada o lingualizada en relación con el arco, extracciones traumáticas, neumatización del seno, medicamentos y enfermedades sistémicas que reducen la cantidad de hueso formado, agenesia dentaria, presión de prótesis removible con soporte de tejidos blandos. Los factores asociados con la recesión de la mucosa preimplantaria incluyen la mala posición de los implantes, la falta de tabla ósea vestibular, el tejido blando delgado, la falta de tejido queratinizado, el nivel de inserción periodontal de los dientes adyacentes y trauma quirúrgico. La necesidad de una banda adecuada de tejido queratinizado en los sitios del implante ha sido discutido. La presencia de mucosa queratinizada puede tener ventajas en cuanto a la comodidad del paciente y la facilidad de eliminación de la placa en el mantenimiento a largo plazo de la salud periimplantaria. Cuando hay más de un factor que conduce a deficiencias de tejidos duros y blandos y aparecen juntas, la gravedad de la condición resultante puede aumentar. Los esfuerzos deberían hacerse para identificar mejor la importancia relativa de estos factores etiológicos y desarrollar estrategias para contrarrestar sus efectos negativos sobre el bienestar de nuestros pacientes. Con esto terminamos las clases de clasificación. Recuerde que si tienen dudas o quieren ampliar la información, deben recurrir a la clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias, cuyas citas están en esta diapositiva, y muchas gracias por la atención.